Y vamos a tomar el tema del registro de ventana. El registro de ventana, como te decía, no es más que una ventana, un cartón comprimido que por lo general yo busco que sea del mismo grueso que el de nuestra placa. Si nuestra placa es de 5 milímetros, pues busco que el cartón comprimido sea de 5 milímetros o el que más se acerque a ese espesor, ¿vale? Entonces, un poco basándonos en eso, el cartón comprimido que compro es de entre 4 y 5 milímetros de espesor, ¿vale? El tamaño de nuestro cartón comprimido va a estar determinado por el tamaño de nuestro papel en el que vamos a imprimir, ¿vale? Entonces es importante también que en este punto nosotros ya sepamos el formato de nuestro papel a estampar, ¿vale? Si no lo sabemos, pues es probable que lo hagamos un poco rebasado para después ajustar y cortarlo al tamaño de la imagen. Pero lo más conveniente o lo recomendable es que tú ya tengas definido tus tamaños de papel, ¿vale? En mi caso y en el caso del taller La Aldea, nosotros dividimos el papel en mitades, cuartos, octavos, 16avos y 32avos para evitar la merma y el desperdicio de este. Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es un 16avo de un papel Farías que mide 1 metro con 30 centímetros por 1 metro, ¿vale? Ese papel lo doblamos a la mitad, luego en cuartos, luego en octavos y luego en 16avos y lo que obtenemos es este papel, ¿vale? Que más o menos mide 25 centímetros por 32,5, más o menos. Y pues bueno, decimos que este es nuestro formato, en el formato en el que vamos a estampar nuestra imagen. Por lo tanto, nuestra placa tiene que ser o del mismo tamaño de nuestro papel o quedar dentro de él, ¿vale? Entonces, volvemos al cartón comprimido, ¿vale? Voy a sacar este y digamos que tenemos ya aquí el cartón comprimido nuevo, sin marcas ni nada. Recuerda, es de 5 milímetros y dentro de este soporte, dentro de este cartón, vamos a centrar nuestro papel de impresión. Sí. Puede ser a ojo o si eres arquitecta muy obsesiva, puedes trazar tus líneas, ¿vale? Entonces, lo centramos a ojo. Yo voy a marcar esos bordes con un lápiz. ¿Ok? Vamos a asegurarnos de que el papel tiene bordes, rebajas irregulares, pues que la línea que tracemos pase sin tocar mucho esos bordes. La idea es que tracemos aquí los límites de nuestro formato, porque esa línea es la que nos va a ayudar a colocar el papel siempre en ese mismo lugar. ¿Okay? A esto es a lo que me refiero con que la línea en esta parte de aquí tiene que librar pues este borde, que es el borde más largo, y este borde de aquí. Ok, bueno. Después, una vez que tenemos ya aquí marcada el área de nuestro papel, ahora tenemos que centrar nuestra placa, ¿vale?
pues aquí tenemos que saber si nuestra placa es vertical u horizontal para poderla ubicar. Dije la palabra centrar, pero no centramos porque no precisamente va al centro, no siempre va al centro de nuestro papel, nuestra imagen, ¿vale? En este caso, por mis intenciones, yo pretendo tener aquí una imagen vertical, entonces tengo que ubicar, según las reglas de la tradición de la gráfica, estos tres bordes tienen que ser iguales y el de abajo tendría que ser un tanto más grande para poder colocar el número de folio, el título de la obra y la firma del autor y sellos del taller, ¿ok? Entonces, lo que yo siempre hago es, sé que estos tienen que ser iguales y el de arriba, ¿vale? Entonces, divido este espacio. Primero, lo acerco hacia acá, hacia este borde, y tomo la medida de este resto de acá, ¿vale? Y según esto dice que son 10 centímetros con 3 milímetros, 10 con 3. Entonces estamos hablando de 5 con 1.5 milímetros a los bordes. Y entonces este 5 con 1, 5 con 1.5, y acá arriba vamos a colocar los mismos 5 milímetros, ¿ok? Ya aquí marqué estos primeros 5.15 milímetros, ¿vale? Y los voy a poner aquí para trazar esta línea. Y en la parte de arriba también voy a trazar 5.15. Aquí y acá también. Punto 15. Y una vez que tengo estas dos primeras líneas, puedo hacer uso de la misma placa, alineándolas, ¿no? Ahí y acá, para marcarla así. Una duda, la parte de abajo, más o menos, ¿cuál es el estándar que se le tiene que dejar a la hoja? En la parte de abajo, Para donde lleva firma, ajá, donde lleva firma y sello. tiene que ser un tanto mayor, con que sea 1 o 2 o 3 centímetros mayor a los otros márgenes, es suficiente, ¿vale? Y también Ah, ok. sirve justo para marcar el sentido de la imagen. Digamos, ya sabemos que la imagen es vertical y la hacemos, la remarcamos más, dándole más peso al papel en la parte de abajo, ¿no? Entonces, va a aumentar entre 1 o 2 o 3 centímetros, más o menos la parte de abajo, la diferencia que hay en el margen de abajo, ¿vale? Pero también va a depender de tu papel y del tamaño de tu placa. Ok, tenemos esto aquí y ahora lo que sigue es, pues, cortarlo. Tenemos que usar el cúter y la escuadra para retirar ese espacio, ¿ok? Lo voy a ir haciendo porque este registro me va a servir para solucionar estas placas que iremos trabajando esta semana. ¿Ok? Si gustas comentarme alguna duda o alguna situación, podemos irla aclarando mientras vamos avanzando. Ujú, ok. Bueno, por ejemplo, el contorno que va a tener de registro con la placa que tengo, como no tiene el espesor de linóleo, quedaría un poquito más abajo. ¿El problema? De preferencia que quede al mismo nivel o, Al mismo nivel. o más abajo. Si queda, digamos que si tu placa queda más bajita que tu registro, tal vez tengas Ah, complicaciones al estamparse, pero viendo tu imagen, viendo que tu imagen no tiene
digamos, mucha tinta en los bordes, Ujú. pues creo que puedes entrar bien. El punto es que si queda desnivelado, tu cuchara o lo que metas ahí, tal vez no llegue a a los bordes. Pero tu imagen, por lo que vemos, no tiene, digamos, mucha tinta en esos bordes. Entonces, puede ser que no Sí. tengas dificultades, pero de preferencia que tu registro quede a la misma altura Ujú. o que quede levemente, digamos, abajo tu Arriba. registro. Mm, ajá. Sí, sí es lo que te comentaba, o sea, el registro es como del mismo grosor que tiene mi placa que está abajo del linóleo. Ah, vale, entonces Entonces, tu lino. mi linóleo, por así decirlo, queda un poco más arriba. Ah, está perfecto, está bien. Ah, ok. No, no hay tanta complicación en ese sentido. Ah, ok, ok. Ok, entonces, una vez que tengamos el registro de ventana, vamos a poder Ujú. hacer nuestros transportes, ¿vale? Nos va ya a empezar a ayudar a controlar el registro, pues la posición que deseamos de las imágenes. También si usas tórculo, si en algún momento usas una prensa tórculo, Ujú. también estos registros de ventanas le ayudan mucho, mucho al tórculo a hacer su trabajo y hacer un trabajo mejor. Si de pronto ves que algunas personas están batallando al querer jalar la manivela o que al principio la placa se traba para que entre, ¿no? Para que entre en el tórculo debajo de los rodillos, es porque de Ujú. pronto el brinco que hace el rodillo para subirse a la placa es demasiado. Entonces le cuesta trabajo, ¿no? Subir ese escalón. Si hacemos un registro de Ujú. ventana y desde la parte de arriba siempre está el rodillo aquí recargado, ¿sabes? No le va a costar trabajo, no le va a tomar esfuerzo pasar por arriba de la placa. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos desde antes preparado sobre ese mismo nivel. Entonces, poner este tipo de registros en el tórculo también alivian mucho, mucho el trabajo y el esfuerzo que se hace en una prensa. Entonces, si tienes la oportunidad después de experimentarlo y usar registros de ventana en tórculos, verás la diferencia. Ya tenemos aquí nuestro registro y tenemos que hacer, pues, nuestras transferencias, transferir esa imagen que ya tienes grabada a las otras placas, ¿vale? Y pues tendremos que intentar, cada vez que queramos transferirla, tenemos que intentarla, ¿vale? Lo que hacemos comúnmente. Bueno, pues aquí tenemos una placa ya grabada que cabe justo dentro de ese registro, ¿vale? Voy a voltear aquí. Entonces vamos a entintar y a transportarla. Para eso tenemos aquí nuestra mesa de entintado y vamos a extender nuestra tinta. Es importante que lo hagamos poco a poco, que intentemos, que empecemos tomando pues cantidades de tinta pequeña. Me refiero a pues tomar una porción con la espátula y a ponerla aquí, para después extenderla. Empecemos con poco y así, poco a poco iremos incrementando la cantidad de tinta hasta llegar a la cantidad necesaria, ¿vale? También
es un buen momento para empezar a observar cómo es que se comporta la tinta. Entonces, si empezamos de a poco, podremos ver muchas cosas particulares de la tinta, ¿vale? Entonces, esto de aquí nos parece muy poco para empezar y vamos a tomar otro espatulazo de tinta. Lo vamos a volver a poner. Y lo mismo. La mancha que hagamos sobre nuestra mesa de entintado, pues no tendría por qué ser más grande que el tamaño de nuestro rodillo, ¿vale? Entonces busquemos eso, busquemos hacer un cuadrado del tamaño de nuestro rodillo y evitar manchar innecesariamente otras partes de la mesa y del taller. ¿Ok? Una vez que tenemos esa tinta ya extendida uniformemente, vamos a rodarla sobre la placa. Uno de los retos más importantes y divertidos de este proceso es lograr entintar la placa sin manchar el resto de la mesa, ¿vale? Entonces, siempre es cuestión de buscar la estrategia más adecuada para rodar el rodillo sobre nuestra placa. Y así no manchar nada de la mesa, ¿vale? Algunos lo creen complicado y sí, es complicado controlar la tinta, pero es muy importante lograrlo para que todo nuestro taller se mantenga pues limpio y que el trabajo que hagamos en nuestro espacio sea de buena calidad. Ok, una vez que ya está entintada, voy a mover esto. Vamos a poner el registro aquí. Vamos a poner la imagen aquí. Y vamos a tomar un papel revolución. Si es del mismo tamaño de nuestro papel a estampar, está perfecto. Si no, con que sea lo suficientemente grande para hacer nuestra impresión, es lo ideal, pues lo que queremos es hacer una transferencia. Esta impresión no es nuestra impresión buena, sino solo nos va a servir para transferir la imagen, ¿vale? Entonces, voy a ponerla así para mi mejor acomodo. Lo que puedo hacer es enrollar este papel para poderlo, digamos, maniobrar o trabajar a gusto con una sola mano, que lo enrollo. Y lo voy a recargar en la línea que es el margen de mi formato a estampar y lo suelto, ¿vale? Paso la mano y nos vamos a apoyar con un poco de cinta y se lo pegamos aquí, sin hacer tanto esfuerzo, ¿vale? Sin jalarlo. Y hacemos presión. Podemos hacer presión con la mano, podemos hacer presión con un barren de plástico o tienen uno profesional, pues mucho mejor. También pueden hacerlo con una cuchara sopera, con una cuchara de maderita o la que tengan allí en casa, ¿vale? Hay que cerciorarnos de pasar por toda la imagen que nos interesa. Y una vez ahí, vamos a levantarla.
sin despegarla, sin despegar el papel del registro, vamos a meter nuestra otra placa, ya sea de linóleo o de madera, ¿vale? Como les decía, como te decía hace un rato, vamos, si la imagen queda, si la placa queda aquí un poco bailarina dentro del registro, vamos a elegir una de las esquinas, yo voy a elegir esta, la voy a marcar, y voy a recargar mi placa hacia esa esquina, siempre, todas las placas. Después bajo el papel y vuelvo a hacer presión. Rotamos. Como el área de soporte de la cuchara es muy pequeña, o sea, lo que hace contacto realmente con la superficie plana es muy poco, pues tendremos que cerciorarnos de decir pasar por todas partes, ¿vale? Y esto lo podemos hacer considerando, no sé, pasando en un sentido primero, después en otro, después en diagonal, después en diagonal contraria, en círculos, ¿vale? Entonces, hagan todo. Veamos, ¿vale? Hace falta un poco más de presión en esta zona para pasar bien el arbolito. Tengo una duda. Por ejemplo, si, ¿cuánto tiempo tengo así como para pasar la impresión del papel al soporte? ¿Sí se seca El- rápido la tinta o no? no, la tinta tarda por lo menos de 1 o 2 horas, digamos, lo que dicen el secado óptimo para seguirla trabajando, Ok. ¿vale? Pero el secado total llega en 24 horas. Así que, pues si estás ahí en 30 minutos o 20 minutos, o si estás en el mismo proceso, es rápido, pues, ¿va? Pero la tinta tarda en absorberse, pues 1 hora por lo menos completamente en el papel, ¿va? Ok. Entonces, una vez que ya tengamos el transporte, bueno, una vez que ya hagamos eso, vamos a obtener el transporte de la imagen. Aquí me hace falta un poco de tinta, ¿vale? Entonces tengo que ponerle un tanto más de tinta a esa placa, ¿va? Para que se pueda transferir lo suficiente. Vamos a hacer otra prueba y veamos qué tal. También es importante decir que el linóleo en su primer prueba sale siempre baja de tinta, porque el linóleo absorbe una parte de esa tinta. Entonces, el linóleo se empieza como a estabilizar en la segunda o tercera prueba, ¿vale? Entonces, en la segunda o tercera prueba, el linóleo ya absorbió suficiente tinta y ya no puede absorber más. Entonces, se empieza a dejar buenas impresiones, una imagen más nítida de lo que se ha grabado. ¿Vale? Entonces, no te preocupes, tú haz las pruebas necesarias hasta que tu eh, linóleo ya tenga absorbida suficiente tinta. Pero nunca te excedas, nunca pongas demasiada tinta sobre el linóleo porque ese exceso de tinta puede tapar algunos detalles de tu imagen o puede hacer que las líneas que son continuas se vean irregulares justo por el exceso de tinta. Entonces, por eso te recomiendo que empieces de a poco, no tengas prisa, poco a poco ve cargando tu placa y que vaya absorbiendo tinta de a poco, ¿vale? Es mejor que excederse y después tenerla que limpiar y terminar haciendo todo un manchadero, ¿vale? Volvemos a cargar. Que ya tenemos ahí. A ver, la voy a quitar. La ponemos, enrollamos el papel. Y así con una sola mano podemos colocarlo.
soltarlo. Está. Quitamos esta. Y ponemos esta. La recargamos hacia la esquina que decidimos. Y esto lo vamos a hacer pues con cada una de las placas que querramos trabajar. En este caso son 3 porque queremos aplicar el concepto de tricromía, ¿vale? El concepto de alcanzar 7 colores usando solo 3, usando solo los primarios, ¿vale? Esta es la intención de este proceso. Mira. Sí, me pasa. ¿Ok? Ok. Ahora sí la podemos despegar. Y venga. Si te das cuenta, la imagen queda invertida, ¿vale? La imagen queda invertida justo para que podamos seguirla trabajando y ir desarrollando el color. Bueno, eso lo tenemos que hacer 3 veces. Uno será la placa amarilla, otro será la placa azul y otra será la placa roja, ¿vale? 3 veces para hacer el proceso de tricromía. Y bueno, lo repetiremos otra vez para lograr las 3 placas. Después de eso, hay que dejar secar esa tinta de nuestras placas para poderlas trabajar. Mientras eso ocurre, tú ya hiciste tu proyecto de color, ¿no? Ya tienes ahí ideas. Alguno de los ejercicios que propongo es que sobre estas impresiones que son el resultado de las transferencias, son las que salieron de la transferencia, sobre estas impresiones hacer un poco de color, lo que llamamos proyectos de color. Y por lo general, lo que recomiendo es usar pasteles secos, pues porque son fáciles de mezclar entre sí y porque son colores pues bastante neutros. Aunque son colores pasteles, son bastante neutros y pues nos permiten tener una idea neutra del color. Entonces, mi recomendación siempre es tomar un amarillo, tomar un rojo y tomar un azul. Y con esos 3 colores, empezar a hacer una propuesta de taller, de color, sobre esta imagen. Y entonces, no sé, empiezo yo a imaginar que en el cielo puede haber un poco de azul. Empiezo a trabajarla y un poco también de amarillo tal vez. Y no sé, un poco de rojo por allá. Pero también creo que aquí en el pastito puede haber verde. Pero como no tengo verde y tengo amarillo y azul, pues le pongo ahí amarillo y también le pongo azul para hacerlo un poco verde. Me gustaría que la piedra fuera un poco como café, oscura. Y como no tengo café, pues tengo que buscar la mezcla de estos 3 colores para que me dé un tono café. Según yo, el café me da con la mezcla de los 3 colores. Pues si mezclas amarillo y azul y un poco de rojo, según yo te tendría que dar un poco de café o alguna especie de café o algo así. Igual al árbol le pongo más. Y así, ¿no? Voy haciendo una propuesta de colores y digo, esta está interesante, pero no me gusta mucho porque el árbol es azul. Bueno, voy a la otra prueba. Y entonces, aquí rescato lo que sí me agradó de acá y lo que no me agradó de esta otra.
pues lo reinterpreto, lo reimagino. Y entonces empiezo a proponer, a imaginar cómo serían los colores de mi imagen a partir de estos tres colores, de los primarios. Por eso me gusta usar pasteles porque podemos mezclarlos usando solo los tres. Un poco aferrándonos a que solo existan, entre comillas, estos tres colores y que a partir de esos tres colores nosotros vayamos descubriendo la otra gama de colores existentes, ¿vale? Entonces, un poco por ahí va el ejercicio de hacer estas propuestas de color. Consideres este paso porque creo que te puede ayudar a aclarar mucho respecto al color a partir de la tríada de colores primarios y también porque nos va a ayudar mucho en la separación de colores. Porque cuando vayamos a la placa y tú te preguntes, ok, ¿dónde hay amarillo? Aquí. Vas a decir, el amarillo yo lo puse pues en el cielo, lo puse en la piedra y también lo puse en el pasto. Bueno, todo eso lleva amarillo. ¿Dónde va el rojo? Yo recuerdo que el rojo lo puse en el cielo y en la piedra. Y así con cada uno de estos colores. Por eso creo que es importante este paso porque sí nos ayuda a entender cómo vamos a separar estos colores que integramos aquí, a separarlos en las placas, ¿vale? En amarillo, azul y rojo. Ok. ¿Va? Y para eso es que necesitamos observar tu imagen, tu proyecto de color, para empezarlas a separar en estas diferentes placas. En la primer placa, digamos en la placa amarilla, tendremos que marcar de preferencia con un marcador amarillo todas las zonas en las que nuestro proyecto de color juega el papel el amarillo. Que el verde del pasto, por ejemplo, estaba hecho de amarillo. Pues aquí, en esta placa, voy a marcar todo el pasto de amarillo. Ok, que también las hojitas del árbol tienen amarillo porque son verdes. Bueno, pues también marco las hojitas del árbol de color amarillo porque van verde y el verde se hace con amarillo. El tronco del árbol aquí lo marqué porque yo lo consideré también de color café. Quería que se tornara un tonto café. Y te repito, el café se hace, entre comillas, de la mezcla de los tres colores. Entonces, pues marqué aquí todo esto amarillo, las ramitas amarillas. Y en la parte del fondo dejé unos movimientos horizontales amarillos, muy poquitos, de menos a más en la parte de arriba. Entonces ahí lo único que hice fue como marcar, así en horizontal, unas manchitas, y lo dejé un poco a la sensación, ¿no? A la hora de grabar, empecé quitando más aquí y lo fui desvaneciendo hacia arriba, ¿vale? Aquí metí otro tono, pero eso luego te lo explicaré, ¿va? Yo había considerado de pronto la piedra de color café también y por eso la pinté de amarillo, aunque aquí está de otro color, la pinté de amarillo para considerarla amarilla, ¿vale? Entonces, sobre esta placa amarilla, vaciar toda la información respecto a dónde juega el papel el color amarillo según tu placa, según tu proyecto de color. Y lo mismo con la placa roja. En la placa roja, de preferencia con un marcador rojo, vamos a marcar todo lo que en tu proyecto de color sea rojo. Y pues te decía, por ejemplo, el árbol tiene algunos toques cafés. Entonces, el café lleva un poco de rojo. Pues por ahí se ve un poco dibujado el rojo, el árbol, porque quiero un poquito de rojo por ahí. Todo lo que hay alrededor, que es la piedra, por ejemplo, la dejé roja, porque quiero que se mezcle. Entonces todo esto lo marqué rojo. Quiero que sea café.
Y en el cielo dejé un poco de rojo, porque quería que se mezclara y se volviera un poco como violetita o moradito con el azul, ¿no? Pensando yo en que cuando se mezcle con el azul que le voy a poner al cielo, se vuelvan violetas, ¿va? Y así lo marco. Marco todo, y ya una vez que lo marcaste todo, te vas a la placa azul. Y mira, en esta placa, por ejemplo, en esta placa casi toda es azul, ¿vale? Porque hay azul en las hojas del árbol, aquí está, y acá. Sí. Porque hay azul en lo verde del pastito que está aquí, aquí lo dejé. Y dejé muy poquito azul en la piedra, nada más para acentuar como los bordes, ¿vale? Y pues todo el cielo Ok. quedó completamente azul. Saqué el árbol, de aquí lo grabé, porque aunque yo pretendía que el árbol fuera de color café, y el café se hace con la suma de todos los colores, al final decidí que ese árbol se vería mejor solo en amarillos y naranjas, ¿no? Para romper un poco y hacer contraste con el fondo. Lo que pasa es que a la hora de estamparlo me di cuenta que se perdía con ese azul. Y entonces decidí quitarlo en favor de la imagen para que resaltara y pudiéramos ver mejor esta imagen estampada, ¿vale? Pero eso se dio ya Ok. en el proceso de estampación, ¿vale? Lo primero era todo azul. Ok, y una vez que tenemos ya separados los tonos, así las placas, Sí. por ejemplo, en la placa azul, vamos a grabar, vamos a quitar todo lo que no sea azul. Todo aquello que tú marcaste, lo que no marcaste de azul, todo eso lo tienes Sí. que quitar, ¿vale? Lo que dejaste marcado con el plumón o el marcador, eso se queda. Eso no lo toques, ¿vale? Esas van a ser Ok. tus manchas de color y es lo que le va a dar color a tu estampa. Entonces, quitas todo lo demás, Ujú. menos lo que marcaste con tus plumones, ¿ok?